cómo lo maneja el Estado desde el punto de vista de las normas vigentes. Y hay unos presupuestos establecidos por la circular externa 007 de 1996, que realmente lo que hacen son recoger los principios que les comenté anteriormente. Entonces dice, presupuestos básicos para la determinación de las tarifas. Entonces, esos presupuestos son, primero, equidad. La tarifa debe ser equitativa. Y ahí dice, la prima y el riesgo deben presentar una correlación positiva de acuerdo con las condiciones objetivas del riesgo. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo tengo establecida una probabilidad de ocurrencia del evento, mi prima por asumir el riesgo debe guardar una correlación. Si la posibilidad de ocurrencia del evento es 1%, pues yo no puedo cobrar una tarifa de 4%, ¿no? Debe haber, eso es la equidad en las tarifas, que sean equitativas, es decir, que lo que se cobre guarde una relación razonable con la posibilidad de ocurrencia del evento. Suficiencia, dice, la tarifa debe cubrir razonablemente la tasa de riesgo y los costos propios de la operación, tales como los costos de adquisición y los administrativos, así como las utilidades. Claro, la tarifa de las compañías de seguros tiene varios componentes, no es solamente lo que se necesita para pagar siniestros. De acuerdo con la experiencia nacional e internacional, la suma que se paga de siniestros está entre un 55 y un 60%, digamos en promedio, varía de ramo a ramo, pero en promedio. Las aseguradoras pueden mostrar una siniestralidad entre 55 y 60 como una siniestralidad razonable y aceptable. ¿El resto en qué está? Pues en los costos de adquisición, que son las comisiones normalmente, pues que se pagan a los intermediarios que generan los negocios. Y hay unos costos que pueden ser del 10, del 12, del 15%, según el ramo, según la compañía. Un ramos contienen más, ¿no? Y otros que tienen menos, pero digamos en promedio puede estar alrededor del 10, 12%, tomando únicamente lo que es comisión. Hay otros costos de adquisición, como son concursos de ventas, como son convenciones, etcétera, como es publicidad y propaganda. Pero visto el costo de adquisición como las comisiones, es de ese orden. El costo de administración, que es el costo de operar una aseguradora, los costos de nómina, los costos de sistema, los costos de arriendos, impuestos indirectos, etcétera, pues eso puede estar entre el 25, 24, 28% en promedio para el sector. Puede variar de ramo a ramo, puede variar de compañía a compañía. Y esto, la suma de estos factores nos viene a dar el costo de tiempo. Entonces lo que dice en suficiencia es que la tarifa que usted proyecta y que defina y que someta a aprobación sea suficiente, es decir, que contemple adecuadamente esos costos adicionales al pago de los siniestros. Tercero, homogeneidad, y ahí vamos a los principios que habíamos hablado. Dice, los elementos de la muestra objeto del estudio deben tener características comunes de tipo cualitativo, de lo que hablamos, y cuantitativo. Es decir, debe haber una homogeneidad cualitativa y homogeneidad cuantitativa. Además, escogerse cumpliendo supuestos de aleatoriedad e independencia. Es decir, no haya sesgos en eso, sino que haya total aleatoriedad en la definición del comportamiento de la muestra. Y finalmente, representatividad, que está allí. Representatividad dice, el tamaño de la muestra debe corresponder a un número objetivo de elementos de la población que garantice un nivel significativo razonable y cubra un periodo adecuado, de manera que el cálculo de los estándares represente un bajo nivel de error. Entonces lo que está diciendo es número suficientemente de unidades expuestas observadas por un periodo suficientemente amplio. Esto es, digamos, traducido a norma legal los conceptos que habíamos visto anteriormente. Y luego hace un reconocimiento, la misma norma. Dice riesgos especiales. ¿Por qué? Porque se dan casos en que esos 4 elementos ideales conceptualmente, pero que no en todos los casos se dan. Entonces dice la norma, dice, en los términos de la letra C del numeral tercero del artículo 184, bueno, solamente tratándose de riesgos especiales o de carácter novedoso, respecto de los cuales no resulte viable obtener la información necesaria para efectuar el estudio estadístico pertinente, porque no la hay, o seamos sinceros, o la puede haber, pero no hemos hecho el estudio estadístico, no contamos nosotros con el registro estadístico. Y las tarifas en este país nacen es por registros estadísticos de otros países y aseguradores extranjeros que importan experiencias y se empiezan a utilizar en Colombia y se empieza a ver ese comportamiento, porque no teníamos una estructura estadística suficientemente amplia y suficientemente confiable para poder hacer con base en experiencia local. Entonces, muchas veces el actuario, cuando le piden una nota técnica, se encuentra no que no se den los presupuestos, sino que no hay la estadística, que el país no la tiene. Entonces hay que
auxiliarse de afuera. Entonces, si no hay la información necesaria para efectuar los estudios estadísticos pertinentes, puede prescindirse de sustentar la tarifa con las exigencias anunciadas. Entonces, es por sustracción de materia. En tales eventos, resulta necesario acreditar el respaldo de un reasegurador de reconocida solvencia técnica y financiera, el cual debe definir la tasa pura de riesgo. Tasa pura de riesgo es la tasa para pagar siniestros. La tasa pura de riesgos, siendo responsabilidad de la entidad aseguradora, señalar los factores de gasto. O sea, costos de administración, costos de adquisición. Entonces, en los casos en que no hay esos factores aquí, no se dan los presupuestos, pues hay que apoyarse en tarifas extranjeras, en apoyos de reaseguradores que digan cuál debe ser la tarifa. ¿Ok? Aquí no tenemos en aerolíneas, por ejemplo, digamos una muestra suficiente, ni un tráfico suficiente para del comportamiento estadístico poder deducir comportamiento probable futuro. Cuando uno va a Londres, allá reúnen las aerolíneas de todo el mundo y allá tiene una estadística mundial y tiene un número de unidades y aviones, y hablo únicamente de aerolíneas, no otro tipo de aviones, que permiten más razonablemente, ¿no?, establecer cuál debe ser, por lo menos como punto de referencia, una tarifa que de todas maneras se analiza en función de cada aerolínea, de su propia experiencia, de su propio conocimiento, de sus normas, etcétera, para ver en qué medida se le recarga o se le descuenta. Pero hay una base que sirve de fundamento. Eso dentro de lo que es posible realizar. Entonces, eso es lo que quiere decir con riesgos especiales y está traducido en la circular externa 007 de la Superintendencia.